Bendiciones, hermanos amados. Damos gloria al Señor una vez más por esta oportunidad. Así es que, ¿qué les parece si oramos para presentarle este tiempo? Padre amado, gracias por tu infinita misericordia y amor. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo alumbrando nuestro entendimiento, de manera que comprendamos la palabra, que podamos también comunicarla, Señor, y que el propósito tuyo se cumpla. Señor, tú conoces las necesidades. Rogamos que conforme a cada una de las necesidades seas tú ministrando por medio de tu bendita palabra, que es poderosa, viva y eficaz. Gracias, Señor, por cada uno de los que ha de escuchar esta palabra, que haya receptividad en cada corazón, Señor. Cumple tu propósito y tu voluntad. Damos todo honor y gloria a ti en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos. Antes de siquiera darle el texto, quería darles esta pequeña introducción. Ninguno de nosotros consideraríamos, tal vez, me atrevo a decirlo, que tal vez no consideraríamos las palabras quebranto y bendecido como juntas, la veríamos muchas veces como contradictorias o como que estas palabras son opuestas una de la otra, ¿no? ¿Qué significa quebranto o ser quebrantados? Significa sentirnos destrozados, como si nuestro mundo se viniera abajo, se derrumbara todo, como que todo quisiera explotar, como que no sabemos ni para dónde tomar. Todos atravesamos momentos cuando no deseamos ni levantarnos de pronto de la cama o levantar la cabeza de la almohada. Son circunstancias que se presentan a nuestras vidas. También cuando pensamos cómo las lágrimas no cesan de correr. Todo esto habla de quebrantamiento. También el quebrantamiento generalmente va acompañado por un vacío en nuestros corazones. Es como si fuese una especie de hueco o abismo sin fondo que no hay manera de llenarlo. También es una angustia que no hay nada, sentimos, pues que no hay nada que pueda consolarlo. Una herida puede ser para la cual también no existe un bálsamo. Todo está hablando de sensaciones, ¿no? Para que tengamos la idea de lo que significa ser quebrantado. El quebrantamiento no produce ninguna sensación de bienestar. De hecho, nadie le gustaría atravesar, porque a nadie le gusta el dolor ni el sufrimiento. No nos agrada tener que vivir ninguna de estas experiencias. Hay ciertas circunstancias en la vida que duelen. Hay momentos difíciles y de dolor en las vidas de cada uno de nosotros, de un dolor intenso que uno piensa como que no va a ser sanado, que esto no va a ser superado. Pero nosotros en la palabra de Dios, y a Dios sea la gloria por ello, podemos ver una perspectiva diferente, bien interesante, muy interesante, ya que encontramos en la palabra de Dios que después del quebrantamiento se puede experimentar las bendiciones más grandes de nuestro Dios. Eso nosotros lo podemos encontrar a lo largo de la Biblia. Podemos ver evidencias, experiencias de muchos hombres y mujeres que fueron quebrantados y luego experimentaron esas grandes bendiciones. De hecho, muchos de los que estarán escuchando en este momento o escucharán después, aún aquí su servidora, también podemos decir amén a esto porque es una realidad. Esto significa que nuestra vida puede ser mucho más fructífera y desarrollarse con un propósito inmenso, glorioso, grandioso, porque todo es para la gloria de Dios. Si nosotros empezamos a ver en las circunstancias por las que estamos atravesando desde la perspectiva divina, desde la palabra de Dios, con evidencia de lo que la palabra de Dios dice, porque recuerde, cielo y tierra pasará, pero la palabra, su palabra, la palabra de Dios no pasará. El amanecer después de una noche muy oscura, tormentosa, tortuosa, hermano, da lugar y cabida
a un día glorioso. Es como dice el salmista en el Salmo 30, versículo 5, en su segunda parte, es decir, la segunda parte de este versículo, dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Así es, hermanos amados. Cuando esa noche más oscura, tenemos la certeza, la garantía de que vendrá ese amanecer, de que las cosas cambiarán para la gloria de Dios. La bendición puede venir como una consecuencia de haber sido hermanos quebrantados. Entonces, no significa que cada una de las bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios requieren previamente de un quebrantamiento, pero sí lo contrario, el saber, hermanos, que al atravesar nosotros ese quebrantamiento, sí, evidentemente, nosotros experimentamos ese quebrantamiento de una manera completa y nos confrontamos con esa pregunta de que, hoy, ¿por qué Dios permite? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Surge el por qué en algunos que todavía no han aprendido que no es el por qué, sino el para qué. Tenemos un Dios de propósitos. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, y sabemos pues que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es conforme al propósito con que hemos sido llamados. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Dios nos creó con un propósito. No importa cómo haya sido la concepción, es decir, el momento de concepción para que usted naciera o fuese creado, hermano. Como usted, no importa cómo nació, bajo qué circunstancias, eso no es lo prioritario. ¿Sabe por qué? Porque aunque no haya sido de la mejor forma, hermanos amados, en la mente de Dios había ya un propósito para con usted. Y no importa la circunstancia, insisto, como haya sido procreado o haya nacido usted o haya sido criado, sepa que Dios tiene propósitos con usted, y para que haya ese sentido a su existir, a su vida, es importante entonces conocer ese propósito. Y para conocer el propósito, evidentemente tenemos que conocer al Dios, al Creador, al que nos hizo con propósito. Por lo tanto, si nosotros permitimos, dejamos que Dios haga su obra completa en nuestras vidas, aún en medio del quebrantamiento que forma parte también del proceso, hermanos amados, nosotros tendremos esa bendición, y esa bendición vendrá también después de ese quebrantamiento. No es en vano, no es por el gusto, no es que tenemos un Dios que disfruta de vernos sufrir, no, 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 de ninguna manera. Hay propósito en medio de todo eso, hay una bendición. El saber esto, hermano, hace cambiar la perspectiva en nuestras vidas. La Biblia declara que hay frutos, hermanos, grandes después del quebrantamiento. El problema es que emocionalmente no sentimos esa realidad cuando estamos atravesando nosotros por el quebrantamiento. Eso es así. De pronto se le olvida. Usted en este momento, de hecho, puede que no esté experimentando un momento como este, pero Dios está permitiendo que usted escuche esta enseñanza, hermano, hermana amada, o el que escuche, para que nos apercibamos, para que estemos conscientes de que en el momento de que esta situación se presenta en nuestras vidas, porque se presenta en la vida de todos nosotros, estemos, hermanos, conscientes de esta realidad, de que no dejemos de creerla, porque muchos la creen, la leen, y luego se les olvida en el momento el aplicarla en el momento del quebrantamiento. ¿Por qué? Porque de pronto nos pasa como Pedro. Recuerde, cuando iban los discípulos en la barca, el Señor les había enviado, les había dicho que pasaran al otro lado, mientras él se había quedado orando. Luego él viene caminando sobre las aguas, porque antes de eso la tormenta estaba arreciando y ellos estaban todos asustados allí. Cuando el Señor viene caminando sobre las aguas, ellos atemorizados, creyendo que era un fantasma, y el Señor pues manda callar la tormenta y la tempestad. Ya usted sabe, Pedro iba caminando cuando le dijo al Señor que si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas, y cuando él comenzó a caminar, vio la tormenta, pues tuvo miedo y se hundió. Así que tanto
En el momento de las dificultades y de las tormentas, cada uno de nosotros tiene que estar consciente, amados hermanos, que el Todopoderoso está con nosotros y Él manda a callar la tormenta y la tempestad. Y que si al igual que Pedro, nosotros continuamos con nuestros ojos puestos en Él, en Jesús, el autor y consumador de la fe, podremos caminar por encima de las aguas y de las circunstancias tormentosas en nuestras vidas. Si quitamos la mirada, pues nos pasa lo de Pedro. Aunque él clamó al Señor y el Señor le sacó, bendito es el Señor, pero el énfasis es mantener nuestra mirada, nuestra confianza en Él, el Señor, la roca inconmovible de los siglos. Pero hermanos, también recuerde que aunque esté la tormenta y la tempestad, usted y yo no andamos por vista, sino por fe, como dice la palabra. No nos apoyemos en nuestras emociones, en lo que podamos escuchar, en nuestros sentimientos, hermanos, en las voces contrarias. Tenemos que apoyarnos en lo que dice la palabra. Insisto, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Muy bien. De lo que el título de la enseñanza en el día de hoy es como un odre ennegrecido. Y quiero decirles que leyendo el Salmo 119, porque ese es el que vamos a leer, Salmo 119 vamos a leer a 3 versículos. Salmo 119 estaremos leyendo del versículo 81 al 83. Y mientras leía el Salmo en una oportunidad, me llamó la atención cuando porque es David, el rey David, utiliza esta metáfora de el odre ennegrecido. Eso fue lo que llamó mi atención mientras leía este pasaje, estos versículos. Así que vamos a hablar acerca de esta experiencia de David y cómo tiene que ver con lo que hablamos del quebrantamiento y de la bendición, hermanos. Salmo 119, versículos del 81 al 83. Voy a leer en las dos versiones. Voy a leer primero en la versión Reina Valera y luego estaré leyendo en la nueva versión internacional. El versículo 81 del Salmo 119 dice así: desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. El versículo 82, desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? El 83, porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. En la nueva traducción viviente, estos mismos versículos, Salmo 119, versículo 81, dice, esperando tu salvación se me va la vida. En tu palabra he puesto mi esperanza. Mis ojos se consumen esperando tu promesa. Y digo, ¿cuándo vendrás a consolarme? Parezco un odre ennegrecido por el humo, pero no me he olvidado de tus decretos. Aleluya. Bendito es el Señor. Vemos esta expresión como el odre ennegrecido, la dice la nueva versión internacional. Es una figura muy descriptiva de los sentimientos de David. El salmista se encontraba en un momento muy particular en su vida y lo expresa de esta manera, hermanos. Vamos nosotros entonces a considerar cuáles son las luchas que el salmista ha tenido para que se identifique con un odre ennegrecido. Para que él llegue a verse como ese odre ennegrecido es porque había algunas luchas y he tomado del versículo 81 al 83 donde está esta expresión. La primera lucha entonces que nosotros vamos a considerar ahí en el versículo 81, este versículo cuando él dice, esperando tu salvación se me va la vida, dice aquí en la nueva versión internacional. En otra traducción, la traducción lenguaje actual dice, la vida se me escapa. La expresión de esperar da la idea de desgastarse, porque él está en esa espera. Entonces, la primera lucha que nosotros vamos a considerar del salmista es la desesperación. Número 1,
Vamos a ver 3 luchas, pero la número 1 es esta, la desesperación. Cómo él se siente desesperado. Y cuando lo expresa así que esperando tu salvación se me va la vida. Eso habla como de un desgaste, de que ya estoy llegando al fin, de que voy a desmayar, de que se me acabaron las fuerzas, de que no puedo más. El salmista en realidad está luchando, ¿sabe con qué, hermano? Con la tardanza, el atraso o el retraso aparentemente de Dios para su solución, la solución que Dios o él está esperando que Dios le dé. Así que él lo está viendo como un retraso en su vida, como una tardanza. Era una lucha intensa. Sabía que tenía que esperar, ¿qué más? Así como usted y yo, hermano. Pero ya se había desgastado. Es como sentirse en el precipicio, en el borde. Estoy caminando, esperando, esperando. Que Él va a responder. Viene la respuesta. Ya llega. Ahora sí. Hasta llegar a ese precipicio, a ese borde. Se había desgastado esperando ver esa acción de Dios en su vida. En realidad, debemos entender que Dios, hermano, no está apurado. Dios no tiene prisa como nosotros. A veces es desesperante, ciertamente, el sentirnos nosotros allí al borde, como le decía, de ese precipicio, de ese abismo. Una de las cosas que más desesperación da es el hecho de que Dios nos dice, espera. Es tremendo, aunque usted dirá, pero es que no me ha dicho. Recuerde que Dios siempre responde. Dios dice sí, no o espera. Y muchas de las veces es espera. Antes de un sí, nos dice espera también. Una de las cosas que desespera, insisto, es ese hecho, hermanos, de que Él nos diga, espera, pero lo que nos desespera más es no saber cuánto tiempo, ok, si me dice espera allí una semana, usted y yo estaremos, bueno, sabemos ya, después de esta semana llegará, pero como no lo sabemos, insisto, eso es parte, hermano, de crecer en esa confianza, de confiar en su palabra, saber que Él es fiel y permanece fiel aunque nosotros no lo seamos, que las promesas que tenemos en Él son sí, amén, que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, de que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, hermanos amados, de que Él es inmutable, aleluya. La roca inconmovible de los siglos es nuestro Dios en quien podemos confiar. Por lo tanto, hemos de esperar, hermanos. Pasan las horas, los días, los meses y la condición no cambia, sino al contrario, a veces se agrava. Y uno siente que la angustia le consume, se pone más aguda. Pareciera como que no hay alcance y ¿qué pasa? Dios se ha olvidado de mí. No, de ninguna manera. Es como dice el proverbio, la esperanza que se tarda es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Cuando vamos al consultorio, hermanos, del médico, ahí la atienden, la reciben. ¿Y qué le dice luego? ¿A dónde lo envía? A la sala. ¿Y esa sala cómo se llama? Sala de espera, hermano, porque hay que esperar. No hay otra cosa ahí en ese lugar, sino que esperar. Tenemos que esperar. Usted siente en estos momentos, sobre todo en esos momentos, no solo hablo de cuando estamos en la consulta o en la sala de espera, sino que cuando estamos esperando, uno siente como que todo va más lentamente, el tiempo va más lentamente, como que todo se retrasa, como que todo va en cámara lenta. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que se dañó la batería del reloj? ¿Por qué no avanza? Y sobre todo en este tiempo, hermano, esta generación que vivimos instantánea, todo lo queremos ya, para allá, para allá, para allá. Y pretendemos que Dios haga lo mismo. Todo es así ahora. Uy, Dios mío, todo está prehecho, prefabricado, todo, hermanos, con tal de que sea más rápido todo. Es como cuando usted va en la carretera, la autopista, los que conducen. ¿Cómo va?
No va viendo dónde hay un espacio para adelantar porque el tiempo va pasando. ¿Cuántos andan así, hermanos amados? Oh, en los supermercados. Ay, Dios mío, en el supermercado, cuando va en la fila y en la fila, por ejemplo, de filas de cajas rápidas le llaman en algunos lugares y entonces dicen, por ejemplo, hasta 10 artículos y la persona que va delante de usted lleva 11 y usted está exasperado, exasperada. ¿Cómo se le ocurre traer 11 si son 10? O cuando la señora anciana saca cuando le dicen cuánto es la cuenta y abre su bolso, luego saca el monedero y comienza a contar las pequeñas piezas o las moneditas y está usted que se sube por las paredes porque ¿cómo es posible? Ve, nos cuesta esperar, hermanos amados, en cada una de estas circunstancias. Si la cafetera eléctrica y usted puso ahí para hacer el café, yo prefiero la italiana, atención, pero la cafetera eléctrica es tan desesperado como los hermanos los domingos en la iglesia esperando el café, la cafetera eléctrica, bendito Dios. Y cuando llega el café, desesperado, nos cuesta esperar, hermanos amados. Queremos todo ya, ya, ya. Es más, hay gente que quiere tener un abdomen plano, así los Côte d'Or, para los que no sepan lo que son los Côte d'Or, son unas tabletas de chocolate que vienen con varios cuadritos, así que así le llaman a aquellos que tienen esos cuadritos aquí en el abdomen, hermanos amados, y la marca se llama así Côte d'Or, y entonces por eso algunos quieren tener Côte d'Or o vientre plano, pero lo quieren en 15 minutos. Hermanos, hay que trabajar, hay tiempo, no es instantáneo de ninguna manera. No nos gusta esperar. No nos gusta esperar para tener el abdomen plano. No nos gusta esperar en la fila de supermercado. No nos gusta esperar, hermanos, en la sala de espera, en la consulta del doctor. No nos gusta esperar tampoco. Tampoco nos gustará esperar con Dios. Tampoco. Hermanos amados, prestemos atención. ¿Usted sabe dónde se encuentra? ¿Usted sabe dónde estamos ahora mismo? Usted dirá, yo estoy en mi casa o en el trabajo, no sé dónde usted se encuentre escuchando ahora mismo el mensaje, hermano, o cuando lo llega a escuchar, pero usted, ya sea en este momento o más adelante, usted y yo nos encontramos en la sala de espera de nuestro Dios. Hay que esperar. El salmista en la espera había llegado a la desesperación. Esa espera le llevó a desesperarse. Pero ¿cómo iba a combatir entonces el salmista esta desesperación? Observemos la segunda parte de este versículo 81, que nos dice, en tu palabra he puesto mi esperanza. Aleluya. La desesperación la combatía con la palabra de Dios. Es lo que tenemos que hacer nosotros. La frase se puede traducir, espero en tu palabra, como lo dice la Reina Valera. La palabra lo sostenía, la palabra te sostiene, la palabra nos sostiene, la palabra nos da fuerza, la palabra nos da esperanza, así como se la dio al salmista. Así que no desmayemos, hermanos amados, aunque se levanten las olas y las tempestades, aunque llegue la desesperación en nuestras vidas, tenemos la palabra que nos sostiene, nos da fuerza y nos da esperanza. El enemigo es especialista en introducir duda, temor a nuestras vidas. Sin embargo, el salmista apagaba su desesperación con la palabra de Dios. A ella se aferraba y sabía que Dios lo iba a sacar adelante. Hermanos amados, es lo que tenemos que hacer nosotros. Esperemos lo mismo nosotros, aferrémonos a la palabra y confiemos que Dios nos sacará de allí, hermanos, para la gloria de su nombre. La segunda lucha que tenía el salmista la vemos allí en el versículo 82.
Cuando él dice, mis ojos se consumen esperando tu promesa. ¿Esto de qué nos habla, hermano? De desolación. La declaración de que sus ojos se consumen esperando es muy significativa también. La desolación significa tristeza, hermano, pues comienza con eso, con la tristeza. La expresión consume da la idea totalmente de estar extinguido o a punto de terminarse. Sus ojos reflejan un sentir. No tiene un rostro alegre. No, 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 de ninguna manera. Simplemente su rostro está desolado por lo que está viviendo, por lo que está atravesando, por lo que está sintiendo. La segunda área de desolación no solo es tristeza, sino que también habla de flaqueza. Nos habla también de flaqueza. El salmista dice, ¿cuándo vendrás a consolarme? Es una petición al alivio, por favor. Ya, que se acabe ya. ¿A qué, hermanos, llama? A un fortalecimiento. Necesito fuerza porque estoy débil, me siento ya sin energía, me encuentro muy débil. No puedo seguir, no puedo, me siento que no puedo avanzar, que no puedo seguir adelante. Es curioso que la solución que aquí el salmista tiene se refiere a esperar, como, perdón, lo dice la Nueva Traducción Viviente. Vuelvo a leer el 82. Mis ojos se consumen esperando tu promesa y digo, ¿cuándo vendrás a consolarme? Es decir, él está esperando, dice, tu promesa, la promesa que Dios le ha dado. Ve, es curioso mirar esto. Él espera en la promesa de Dios. En la primera lucha que hablamos anteriormente, él esperaba en la palabra, es decir, en términos generales, pero al parecer el salmista había recibido una palabra específica, una promesa muy particular para lo que él estaba viviendo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer al leer la palabra, hermano. Usted va a encontrar, porque hay grandes y preciosas promesas para nosotros en la palabra. Dios nos dará una palabra específica. Dios dará una palabra específica para lo que estás atravesando, lo que estás sintiendo, porque Él lo sabe. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios personal que nos ama, que nos sostiene, que no nos abandona, que nos escucha, que nos invita a clamar a Él, porque Él responderá. Es una promesa también, una invitación a clamar a Él, porque Él va a responder y Él no miente, Él responde, hermanos. Así es que Dios le da una promesa al salmista y él está confiando en eso. De alguna manera él la había recibido. Así es que usted y yo también tenemos que confiar que Dios es Dios de promesa y nos da promesas también a nosotros. Ahí la tenemos en su palabra. Así es, Dios. Tenemos toda la palabra, pero también tenemos una palabra específica para lo que estemos viviendo, para lo que estemos atravesando. También es, y usted y yo debemos apropiarnos de ella, de esa promesa que está allí contenida en su palabra. Él te da una promesa para sostenerte también con ella, para que sepas que hay que seguir. Hay promesas que Dios ha dado a mi vida, hermanos amados, y como yo sé que Él no miente, yo sigo esperando. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y eso te anima, te alienta. Y llegan esos momentos, llegan esas nubes a tratar de oscurecer el horizonte. Y aunque así sea, tenemos la luz allí que brilla, porque es la palabra de Dios, es esa promesa que Él nos ha entregado. Pídele entonces a Dios que te muestre esa promesa específica para la situación que tú estás viviendo en este momento o que usted vaya a vivir. Pero la pregunta del millón, hermano, es, siempre será del millón de dólares, el millón de euros, hermano. Cuando nosotros estamos en ese problema, y cuándo se cumplirá, ¿no? Esa promesa, esa palabrita, y cuándo. Esta es una pregunta, hermano, el cuándo me refiero, que Dios generalmente no responde, hermano. Así que no se enfoque en eso, siga avanzando y teniendo la plena certidumbre de que Dios es fiel
y que Él cumple lo que promete. La tercera lucha que vemos, volvemos a leer en el versículo 83, hermanos, dice: parezco un odre ennegrecido por el humo, pero no me he olvidado de tus decretos. La tercera lucha que nosotros podemos ver aquí es la desfiguración. Observe que él dice: parezco un odre ennegrecido. La referencia que hace el salmista es un odre de piel de cabra que usaban los nómadas. Ellos lo colgaban afuera de la tienda, de manera que cuando los nómadas del desierto, de manera que el odre con el humo se iba resecando. Con el tiempo se resecaba, y con el humo, al dejarlo demasiado tiempo, entonces se ennegrecía. Por eso era así como él se veía. Al estar así un odre reseco, y por haber recibido mucho humo ennegrecido, su apariencia no era la mejor, ¿ve? Por lo tanto, se había desfigurado. Y él toma esa figura para reflejarse él. Es decir, así era que él se veía, así era que él se sentía, como un odre ennegrecido. Los odres eran utilizados para beber agua, por ejemplo. Allí eran contenidas, y él emplea esta metáfora, comparándose así un odre que en ese momento que lo ponen a secar efectivamente está vacío, pero este odre del que él estaba hablando, al estar ennegrecido, habla de que llevaba mucho tiempo, por lo tanto estaba vacío, arrugado y ennegrecido, reseco. Ese era el aspecto súper desagradable. Así nos podemos sentir nosotros también muchas veces, cuando el Señor nos ha vaciado también. ¿En qué sentido? Es decir, por lo que estamos. Hay cosas que tienen que salir de nosotros, y es por medio del quebrantamiento, hermanos amados, que salen cosas, que usted puede estar, aleluya, gloria a Dios, y todo maravilloso cuando las cosas van bien, pero y cuando las cosas no van bien, allí es que va a salir, que sale un quejario o una alabanza. Tienen que salir cosas de nosotros. Allí nos damos cuenta verdaderamente cómo estamos, cómo están nuestras convicciones, a quién estamos creyendo o en quién estamos creyendo. El Señor nos vacía, y luego ese proceso de curtir es mediante la misma tribulación, y el ennegrecido es cuando él esperaba, y esa espera de todo ese tiempo, él se veía así, desfigurado, porque el humo lo había ennegrecido también. La manera en que el salmista percibe este momento en su propia vida, hermano, muestra tres cosas allí. Ya le he dicho, todas las cosas que vivía ese odre, al dejarlo mucho tiempo allí vacío, reseco y ennegrecido. Nosotros vamos a ver también ahora en detalle esos tres aspectos que en ese sentimiento, por medio de esa prueba que estaba atravesando. Es decir, además de verse así, vacío, reseco y ennegrecido, esos sentimientos. Podemos ver el primer sentimiento de inutilidad. Pues aquí estoy, ese odre, este tipo ya no servía para nada. Se había arruinado. El uso ya no tenía sentido. Era inútil. No se sabe qué valor tiene. O por lo menos hay veces que en medio de la prueba la persona se siente así, como que no hay valor, o cree que su valor está por los suelos, por ese momento. En el momento de prueba, hermanos, llega al corazón muchos de estos sentimientos de inutilidad. Y no es cierto, por eso es que hay que estar alerta, por eso es que necesitamos la palabra, porque emocionalmente estamos siendo atacados, y al pasar por esta situación,
puede llegarte este sentimiento como el salmista. El segundo sentimiento es el de intensidad. Dice que está ahumado por ese humo, ha sido expuesto mucho tiempo a ese humo negro de ese fuego. Eso significa que ha estado por días, por meses ante el humo. Eso lo ha dañado. Asimismo, cuando estábamos allí en la espera, la perspectiva puede ser distorsionada, dañada de la vida, y tú puedes verte así también, todo distorsionado. Antes estabas con empuje y auge, y tal vez cuando comenzaste estabas con mucha fe y confianza, y en el momento o al ir pasando el tiempo te sientes entonces de esta manera y tu perspectiva queda dañada. La intensidad de la prueba le quita el vigor y le quita ese aspecto. Nosotros tenemos que estar alerta ante estos sentimientos, hermanos. Ese sentimiento de inutilidad y de intensidad, porque siente que como que llevo mucho tiempo en esto. Cuidado, no permitas que la perspectiva de Dios, de su palabra, cambie en tu vida. Y el tercer sentimiento es el de incapacidad. El humo, hermanos, le ha restado flexibilidad y capacidad para ser usado. Las necesidades que él suplía, las más básicas, hablo del odre, ya no se pueden cumplir. Así que hay un sentimiento de incapacidad. En medio de ese quebrantamiento, en medio de esa prueba, puede llegar este sentimiento también de incapacidad, que está muy ligado con el de inutilidad, pero te sientes ya incapaz de poder seguir adelante. Son sentimientos. Recuerde, y nosotros no dependemos de los sentimientos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, de las emociones. No, hermano, es la palabra. Sin embargo, ante este sentimiento de desfiguración, el salmista dice, no me olvido de tus decretos. Aleluya. No me olvido de tus decretos. Y hermano, decretos de Dios, no esos que andan por ahí hablando locura y decretando que no saben ni lo que es decreto y se meten en cosas. No. Los decretos, aleluya, cuando Dios decreta algo, hermanos, Él es el único que tiene la autoridad y nadie lo puede cambiar. Es decir, como dice la palabra, lo que Dios ha dispuesto, ¿quién podrá impedirlo? Es decir, si Dios ha determinado que es así, hermanos, ha decretado que es así, Dios, si es el que tiene la autoridad para hacerlo, pues así será. Y a esto se aferraba el salmista. En cuanto al sentimiento de desesperación, él dijo que esperaba en su palabra. En cuanto al sentimiento de desolución, él dijo que esperaba en la promesa. Pero en cuanto a su lucha, hermanos, ese sentir de desfiguración, no se olvida, dice, no me olvido de tus decretos. El salmista insiste que a pesar de estar desfigurado, a pesar de la circunstancia y de la situación que enfrenta, hermanos, él decide confiar en Dios y no en sí mismo, apoyarse en Dios y no en él. El tiempo de lucha, de tribulación, de pruebas, de dificultades, todas esas situaciones que se atraviesan en nuestras vidas, nosotros debemos esperar con fe y con paciencia. Ciertamente cuesta, hermanos, cuesta, pero ¿cómo? Cuando nosotros hemos esperado como el salmista en su palabra, en sus promesas, en sus decretos, todo esto nos habla porque el Salmo 119 es un loor, una oda, una exaltación a la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando él está hablando de promesa, decretos, aún habla de la ley, habla a lo largo, hablo del Salmo, de estatutos, etcétera. Todo es una referencia a la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es fundamental en medio de cada circunstancia. Es el alimento espiritual. Y como dijo el apóstol Pedro, debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como dijo el apóstol Pablo,
a los colosenses que la palabra de Dios debe morar, abundantemente en nuestros corazones. Es fundamental la palabra de Dios, aun en medio de ese pozo de desesperación, aun en medio de esa angustia y de ese dolor, aun en medio de cada una de estas luchas, hermanos amados, de desolación, de figuración, hermanos. En medio de cada una de esas luchas, usted y yo debemos seguir el ejemplo del salmista y esperar en Dios por medio de su palabra, confiar, aferrarnos, sabiendo que Dios es fiel, que su palabra es poderosa, que con su palabra Él creó el cielo, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, hermano. Él lo creó todo con su palabra poderosa. Así que, amados hermanos, confiemos, esperemos y aprendamos, al igual que el salmista, a confiar en esta poderosa palabra de Dios. Adelante, ánimo, que aunque usted y yo en un momento dado podamos sentirnos como un odre ennegrecido, nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso para dar vida a ese y cualquier odre. Ennegrecido, algunos somos más ennegrecidos que otros. ¡Aleluya! Pero lo importante, hermanos amados, es que nuestro Dios tiene cuidado y control, ya sea que esté ennegrecido o no. A Dios sea la gloria. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu infinito amor, por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque al igual que el salmista, podemos identificarnos muchas veces, Señor, en cada una de estas luchas, Rey de la gloria. Oh Dios, ¿cuántos no hemos atravesado o podemos atravesar, Señor, en algún momento esas luchas de desesperación? Oh Dios, de desfiguración, Señor, Padre amado, pero sabemos, Rey de la gloria, que tú tienes cuidado y control, que tu palabra es poderosa, que tu palabra nos alienta, nos vivifica, nos levanta y que en ella tenemos esperanza, Rey de gloria. Que tu palabra, Señor, nos fortalece nuestra fe. Oh Dios, que el ánimo de ninguno de mis hermanos, Señor, que escucha este mensaje, Padre amado, o que llega a escucharlo, Señor, se cansa hasta desmayar, sino que podamos aferrarnos, Señor, a tu palabra, Padre amado, confiando en ti, Señor, sabiendo que tú eres el Todopoderoso y que cambias cada situación y circunstancia, que aprendamos de la experiencia de David, Señor, aleluya, de que es posible, Señor, de que aunque nos encontremos en estas luchas, Rey de la gloria, sepamos que siempre tenemos tu palabra, que siempre podemos refugiarnos en la misma, que siempre, Señor, recibiremos de ella la esperanza, la fortaleza que necesitamos, oh Dios, para seguir caminando, oh aleluya, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todo honor y gloria lo damos a ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos amados.